Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Siervos de Cristo. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Bien, estimado oyente, nos corresponde hoy entrar en el estudio propiamente dicho de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Ya presentamos una introducción general que esperamos nos servirá como base para el estudio de esta gran carta. Pero permítanos decir que la introducción abarca los primeros 17 versículos del capítulo 1. Esta sección se subdivide a su vez de la manera siguiente. Los primeros 7 versículos contienen el saludo personal de Pablo. Luego, en los versículos 8 al 13, tenemos el propósito que tuvo Pablo en escribir esta carta. Y entonces, en los versículos 14 al 17, tenemos 3 cosas que caracterizaron a Pablo. Comencemos, pues, leyendo el versículo 1, que da comienzo a los saludos personales de Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. En primer lugar, deseamos mencionar que las 2 palabras hacer no aparecen en los manuscritos originales. En otras palabras, este versículo debiera leerse así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado un apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Esto cambia ciertamente el sentido de lo dicho aquí por Pablo. Él no era llamado a ser un apóstol como si ser apóstol fuera un anhelo, aspiración o proyecto. No, él no era llamado a ser un apóstol porque él lo era. Y lo era porque Dios le había llamado así. Esto es muy significativo y le exhortamos a entenderlo antes de proseguir porque, como veremos casi inmediatamente, esto será de suma importancia en lo que sigue. El nombre Pablo, que proviene del latín Paulus, significa pequeño. En los Hechos 13:9 vemos que también fue llamado Saulo de Tarso. Ahora queremos que usted note que Pablo desde el principio se identifica a sí mismo como un siervo en esta epístola. La palabra que se usa en el griego es doulos, lo cual significa esclavo, o sea que Pablo fue esclavo de Jesucristo. Ahora bien, él era un apóstol, es decir, un enviado de Cristo, pero primero él se identifica como un esclavo, como alguien obligado a servir, y este servicio es el llamado de Cristo a llevar el bendito mensaje del Evangelio a las naciones, y este llamado justamente lo que le convertía en un esclavo de Cristo. Y es importante que observemos que Pablo tomó este lugar voluntariamente. Estimado oyente, el Señor Jesucristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Pero Él nunca nos obliga a ser sus esclavos. Usted tiene que dar ese paso voluntariamente una vez que le ha puesto como Señor y Salvador de su vida. Y entonces debe convertirse voluntariamente y por gratitud en un esclavo y servidor de Jesucristo. Notemos que el Señor Jesucristo hasta tuvo esta actitud hacia Jerusalén. Pues en el Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo 37 dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Y en otra ocasión tenemos al Señor Jesucristo diciendo, en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículo 40: ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Es maravilloso que usted tenga el privilegio de convertirse en un esclavo del Señor Jesucristo. Usted tiene que hacer esto por su propia cuenta, Él no le obligará. Ahora quizá usted recuerde lo que se le dijo a Pablo en el camino a Damasco cuando el Señor le detuvo. Este incidente se encuentra en los Hechos 9, 4, 6. Bueno, primero Pablo preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fue en ese momento que Pablo llegó a conocerle como su Salvador personal, pero entonces Pablo le hizo una segunda pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento Pablo se hizo un esclavo en el servicio a Jesucristo. Si usted se encuentra en Cristo, esta siempre presentación e identificación del apóstol Pablo como siervo voluntario del Señor Jesucristo debería ser una gran enseñanza e incentivación para usted. ¿Seguirá tal ejemplo? ¿Será por sobre todas las cosas que usted pueda ser un siervo de Cristo? ¿Será el servicio a Cristo lo que marque e identifique su vida? ¿Será usted un siervo de Cristo en este día y todos los días de su existencia?
Meditemos pues en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.